Valoración inicial. Anamnesis y exploración física. El paciente no muestra casi nunca síntomas ni signos manifiestos de nefropatía hasta que aparece la insuficiencia renal. De esta manera, el diagnóstico causa sorpresa al enfermo y puede ser motivo de escepticismo y rechazo. Algunos aspectos de la anamnesis propios de la nefropatía son el antecedente de hipertensión, que puede causar CKD o quizá reflejarla, diabetes mellitus, anomalías de los análisis de orina y problemas con embarazos, como preeclampsia o abortos de pocas semanas. Deben identificarse antecedentes de consumo de fármacos o drogas. Los medicamentos a considerar son antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la ciclooxigenasa 2, COX-2, antibióticos, quimioterapéuticos, antirretrovirales, inhibidores de la bomba de protones, laxantes que contienen fosfato y litio. Al valorar el síndrome urémico debe interrogarse sobre el apetito, pérdida de peso, náusea, hipo, edema periférico, calambres musculares, prurito y piernas inquietas. También se reconocen antecedentes familiares de nefropatía, además de valorar las manifestaciones en otros órganos y aparatos, como anomalías auditivas, visuales, tegumentarias y otras que permitan establecer el diagnóstico de una variedad hereditaria de CKD, por ejemplo, síndromes de Alport o Fabry, cistinosis. O bien el contacto ambiental compartido con diversas sustancias nefrotóxicas, por ejemplo, metales pesados, ácido aristolóquico. Es importante señalar que en las familias se observan a menudo conglomerados de CKD, en ocasiones de causas distintas. La exploración física debe centrarse en la presión arterial y el daño por hipertensión en órganos terminales. Por esta razón se realizan estudios de fondo de ojo y exploración del área precordial. El estudio de fondo de ojo es importante en el diabético y deben identificarse signos de retinopatía que suelen acompañar a la nefropatía. Otras manifestaciones de CKD en la exploración física comprenden edema y polineuropatía sensitiva. El hallazgo de asterixis o un roce pericárdico no atribuible a otras causas indica muchas veces síndrome urémico. Estudios de laboratorio. Deben orientarse a la búsqueda de signos del factor causal o el proceso patológico que agrava el problema y también el grado de daño renal y sus consecuencias. Es necesario practicar electroforesis proteínica en suero y orina en personas 35 años con CKD inexplicable. En particular si se reconoce anemia coexistente e incremento de la concentración de calcio en suero, incluso en un valor inadecuadamente normal, en casos de insuficiencia renal. En presencia de glomerulonefritis deben valorarse enfermedades autoinmunitarias como lupus e infección subyacente como hepatitis B y C e infección por VIH. Es importante cuantificar de forma seriada la función renal para determinar la rapidez del deterioro renal y asegurar que la enfermedad es en verdad crónica y no subaguda y por tanto potencialmente revertible. Hay que medir las concentraciones séricas de calcio, fósforo, vitamina D y PTH para identificar alguna osteopatía metabólica. También se mide la concentración de hemoglobina, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. El estudio de la orina de 24 horas puede ser útil porque la excreción de proteínas a 300 mg es indicación para administrar inhibidores de la ACE o antagonistas de los receptores de angiotensina. Estudios de imagen. El estudio más útil es la ecografía, que confirma la existencia de los dos riñones, señala si son simétricos, calcula su tamaño y descarta tumoraciones y signos de obstrucción. Es necesario que transcurra tiempo para que los riñones se contraigan como efecto de la enfermedad crónica y por ello la detección de riñones pequeños refuerza el diagnóstico de CKD crónica. Si el tamaño de los riñones es normal, es posible que la nefropatía sea aguda o subaguda. Las excepciones son la nefropatía diabética, el tamaño de los riñones aumenta al inicio de la nefropatía diabética antes de que aparezca CKD. Amiloidosis y nefropatía por VIH en la cual el tamaño renal puede ser normal en casos de CKD. La nefropatía poliquística que ha alcanzado algún grado de insuficiencia de estos órganos casi siempre aparece con nefromegalia y múltiples quistes. La diferencia 1 centímetro en la longitud renal sugiere una anomalía unilateral del desarrollo,
trastornos patológicos o enfermedad renovascular con insuficiencia arterial que afecta a un riñón en mayor grado que el otro. Hay que plantear el diagnóstico de enfermedad renovascular por medio de técnicas diferentes, entre ellas ecografía Doppler, estudios de medicina nuclear, CT o MRI. Si se sospecha nefropatía por reflujo, infecciones repetitivas de vías urinarias en niños, asimetría del tamaño renal con cicatrices en los polos, se debe realizar un cistograma miccional. Sin embargo, en muchos casos, cuando aparece la CKD, el paciente ha mostrado resolución en el reflujo e incluso si persisten los fenómenos de reparación no mejora la función renal. Los estudios radiográficos con medio de contraste no son en particular útiles en la investigación de CKD. Es mejor no utilizar medios de contraste intravenosos o endoarteriales en la medida de lo posible en caso de CKD, sobre todo en casos de nefropatía diabética, por el riesgo de que surja insuficiencia renal inducida por estas sustancias. Si es inevitable, algunas medidas precautorias son evitar la hipovolemia en el momento en que el paciente está expuesto al material de contraste. Usar la mínima dosis de material de contraste y seleccionar el medio de contraste radiográfico que posea la menor capacidad nefrotóxica. Otras medidas que al parecer atenúan la hipofunción renal inducida por medio de contraste son la administración de soluciones de bicarbonato de sodio y N-acetilcisteína.